RST Chile, Radio y Televisión Santiago de Chile, presenta Análisis Semanal, un programa de conversación y debate conducido por Alexis López Tapia y con la destacada participación de invitados especiales. Porque Chile merece más, síguelo todos los domingos a partir de las 22 horas por RST Chile, transmitiendo en vivo para Chile y el mundo a través de Internet. Estimados patriotas, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo análisis semanal después de una semana donde no pude hacer el programa la semana pasada. Les pido disculpas por eso, pero no he estado tan bien como para hacer todos los domingos programas, pero hoy día sí. Quisiera comenzar con una frase latina bien conocida: divide et impera, divide y vencerás, que resume la esencia del proceso que está viviéndose en Chile en este minuto. La Convención Constitucional, dentro de sus primeros articulados, ha definido que la República de Chile va a ser un Estado plurinacional, pluricultural, regional, con autonomías y así. Es decir, si en agosto próximo el plebiscito de salida resulta ser aprobada la nueva Constitución, vamos a asistir al fin de la República de Chile.
porque un Estado plurinacional, pluricultural y todo lo demás no es una república, por mucho que vayan a querer o tengan necesariamente que mantener el nombre de república. Y si uno revisa la historia y se va a mirar qué pasó en Chile cuando se intentó, porque en algún minuto se intentó que fuéramos federales o que fuéramos con regiones más autónomas, se va a percatar de que nunca resultó. Y no resultó porque hay problemas que no dependen de la estructura administrativa exactamente, son problemas de carácter casi geográfico. Suponga usted que tiene la capital nacional en Arica o en Magallanes. Y luego el resto del país fuese estas regiones. ¿Cómo hubiese, entiendo el pasado, cómo se hubiese controlado el territorio desde uno de los dos extremos? El hecho de que Santiago esté donde esté, en todo caso, habla bastante bien de quienes primero habitaron acá y quienes luego conquistaron acá, los incas en particular, porque estamos casi al centro, por lo menos de la zona geográficamente más plana del país. Y eso ha permitido hasta cierto punto que se desarrolle en el tiempo la República en la forma que se ha desarrollado. Pero con esto de la Convención Constitucional eso se acaba. Se acaba porque van a darle autonomía a las regiones, que significa básicamente un tipo de federalismo encubierto, donde al final van a terminar siendo gobernadas las regiones, probablemente por los gobernadores, si es que se mantiene la figura, vamos a ver, y con parlamentos propios. La unidad de Chile se rompe entonces por el lado administrativo. Pero lo más importante no es eso, lo más importante en realidad es el carácter de plurinacionalidad. Y ahí es donde está el problema mayor. Quienes no saben qué significa plurinacional, creen que simplemente es el reconocimiento de determinados grupos étnicos en el país a los que se les va a dar un estatuto de identidad a través de la Constitución. Bueno, no es eso. No es eso exactamente. Si se revisan, y he estado toda la semana mirando argumentación de teóricos de la plurinacionalidad chilenos, o de origen mapuche incluso, el resultado real es que se trata de relatos. Como ellos plantean, se trata de imaginarios. Es decir, la división de Chile en términos raciales, porque de eso se trata, es parte de imaginarios. Y luego entonces nación vendría a ser cualquier imaginario. Podríamos hablar de nación gay, por ejemplo. Podríamos hablar de nación feminista. Podríamos hablar así, de cualquier otro tipo. Aunque no estén considerados exactamente dentro de lo que la Convención Constitucional está planteando. Pero el hecho es que se trata de relatos, simplemente. En términos objetivos, en términos biológicos, el 80 al 90% de la población de Chile es mestiza. Es decir, tiene componentes indígenas y no indígenas en su acervo genético. ¿Cómo usted divide entonces a esa población? Y el problema adicional es que los grupos indígenas, comillas, puros, habría que ver, pues bien, son una pequeña minoría en el país. Pero esa pequeña minoría, que ya tiene sobrerepresentación en la Convención Constitucional, ahora está pidiendo que eso se mantenga exactamente igual, incluso mayor, en la nueva Constitución. 12,3% o algo así. Bueno, ya tienen un 12% de representación en la Convención Constitucional, habiendo obtenido del padrón completo un 2% de los votos. Si usted le suma a eso la regionalización que quieren hacer, este federalismo encubierto, bueno, asista a la finalización del proceso republicano en el país. Es otra cosa. Se trata de otra cosa. Y esa fragmentación es parte del proceso de deconstrucción. Eso es lo más importante. ¿Qué se está deconstruyendo? El sentido de lo nacional.
Eso es lo primero que se está deconstruyendo y de hecho es lo más importante que se está deconstruyendo. Todo el resto es accesorio frente a esto. Accesorio en el sentido de que el objeto mayor que tiene el proceso de construcción en Occidente en su conjunto es la deconstrucción de los estados nacionales. Ese es el objeto fundante en términos prácticos de lo que la deconstrucción significa. Aparte de las consideraciones de carácter metafísico propio, que es que la deconstrucción busca desalmar al ser humano, quitarle el alma, literalmente. Así que lo que me ha sorprendido, y voy a volver a reiterar la crítica a los convencionales de Vamos por Chile, o Chile Vamos, que están allí en la convención, es que no sé cómo logran justificarse ellos mismos su permanencia en la convención. Aparte de hacer escándalo en redes sociales o denunciar cosas que no les gustan, que muestra su impotencia. ¿Por qué? Porque no tienen los números para siquiera llevar adelante determinado articulado dentro de la convención. De hecho, la convención está presidida hoy día por el sector más radical, los octubristas, digamos, así les dicen, que no quiere en absoluto que esta derecha que está ahí tenga alguna posibilidad de hacer algo. No lo van a hacer. Entonces, yo me pregunto cómo esos convencionales, supuestamente de derecha, siguen permaneciendo allí sin que su presencia signifique nada. Lo único que significa en términos reales es legitimar este proceso ilegítimo de nueva constitución por estar allí. Y si llega a resultar aprobada en el próximo plebiscito, ellos van a ser absolutamente responsables y cómplices de esa constitución. No van a poder excusarse diciendo es que nosotros estábamos en contra, porque estuvieron ahí. Estuvieron ahí a sabiendas de que no tenían capacidad de frenar o parar el proceso internamente. Tampoco es cierto de que quieran o tengan que estar porque nos informan a nosotros de lo que está ocurriendo al interior de la convención. La convención cuenta con todos los medios de comunicación a su servicio, prácticamente. Así que sabemos bastante bien lo que está ocurriendo sin necesidad que ningún convencional constituyente de Vamos por Chile nos tenga que decir lo que está pasando. Y las actas dicen mucho más de lo que está pasando que incluso las críticas que ellos mismos puedan hacer. Entonces, vuelvo a reiterar, y esto quiero que quede plasmado y que todos ustedes lo entiendan. El problema de esta Constitución es su legitimidad de origen, es su legitimidad del punto de vista del acuerdo que le dio origen, un acuerdo hecho bajo coacción y violencia, lo mismo que ellos critican de la Constitución de 1980, no hay diferencia. Luego, con la anuencia de los partidos políticos que ceden a esta presión y el presidente de la República que va a ser el impulsor de la nueva Constitución. Sebastián Piñera particularmente, específicamente. Con un primer plebiscito donde efectivamente, por amplia mayoría, dentro de la mitad del padrón, que fue lo que votó, gana el apruebo a la nueva Constitución. Y luego, finalmente, con este plebiscito de salida, que la mayor probabilidad es que resulte aprobada. Y eso lo sabemos. Pero lo que tenemos que marcar y remarcar es la ilegitimidad de esta nueva Constitución. Ese es el objeto de por qué hay que ir a votar al plebiscito rechazo. Por lo menos para que en términos de porcentaje no vaya a ser aprobada por un 60 o 70%, por decir un número. No, que sea aprobada por un 52 o un 53%, un 54 o un 55%. ¿Por qué? Porque esta Constitución, y lo han reconocido incluso Fernando Atria, no va a ser ni una buena Constitución, no lo va a ser, ni una Constitución del punto de vista de su arquitectura realmente que tenga algo de valor. No, va a ser lo que se puede hacer. Va a ser lo que lograron hacer
tejiendo todas estas coordenadas del punto de vista ideológico que están presentes allí para que queden insertas. Usted entenderá que cuando tiene feminismo radical, animalismo, aparte de todos los núcleos de izquierda dura que están presentes, y eso se va a plantear como parte de la Constitución, bueno, el resultado no puede ser bueno. El resultado va a ser malísimo. Y esto dice entonces que va a durar muy poco. Y ese es el problema, esta nueva Constitución. Va a durar muy poco porque va a durar exactamente lo que el proceso revolucionario dure. Ese es el nivel, el periodo de vida que va a tener. No va a tener más periodo de vida. Y probablemente volvamos en algún minuto a la Constitución de 1980, como ellos dicen, reformulada por Lagos, por supuesto, que es la que da estabilidad real, institucional al país. En lo que ellos están haciendo, lo que hay es pura inestabilidad. Pura inestabilidad. Tensiones y conflictos que se estructuran a partir de la propia Constitución. O sea, lo que ellos suponen que va a ser un factor de unidad, en realidad es un factor de fragmentación y de construcción, como ya he planteado. Y vuelvo a preguntar entonces, frente a eso, los convencionales de Vamos por Chile o Chile Vamos, ¿qué están haciendo ahí? Aparte de legitimar lo que estoy planteando. ¿Cuál es la excusa para permanecer ahí adentro? La excusa es que no queremos ser como los venezolanos que salieron. Bueno, el problema es que daba lo mismo si los venezolanos se quedaban o salían. Y da lo mismo si se quedan o salen, salvo el hecho de la legitimación. Ese es el problema. Salvo eso. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad numérica de articular realmente algún tipo de freno a todo esto que está pasando. No va a haber. Esa es la realidad. No es que me guste. Y no es que me guste tampoco criticarlos cada programa que he tenido que hablar de esto, porque simplemente se merezcan la crítica. No, no es eso. Es porque no están mirando. No están mirando para adelante. De hecho, están tan concentrados en lo que están haciendo ahí adentro, que creen que eso es importante, que eso es relevante. Y no tiene ninguna relevancia, carece de toda relevancia. Si ellos proyectaran 5 minutos lo que va a pasar a partir de la aprobación de esta nueva Constitución, se darían cuenta que lo mejor que pueden hacer es salirse ahora, no ser cómplices. No ser cómplices. Después no van a tener excusa. Después no van a tener ninguna excusa. Porque se lo hemos dicho reiteradamente. ¿Qué van a decir después? Es que nosotros quisimos, es que nosotros tratamos, es que nosotros intentamos. Sí, pero el problema de eso es que usted ahí, al permanecer, legitimó lo que va a resultar, pues. Ese es el problema fundamental. Usted legitima por estar ahí lo que va a resultar. Y se hace, por ende, parte y cómplice de lo que va a ocurrir. Y como ya he planteado, el plebiscito de salida es la clausura del proceso institucional revolucionario, que significa que después de eso, de que gane el apruebo, no hay salida institucional del proceso. Y esto parece que no lo entienden. Si gana el apruebo, se clausura la posibilidad de que en algún instante, vía institucional, logremos salirnos de este proceso revolucionario. Se acaba. No va a ser por vía institucional. ¿Entienden lo que quiero decir, cierto? Bueno, eso es lo que están validando entonces, además, legitimando los convencionales de Vamos por Chile. ¿Por qué? Porque no están mirando lo que va a pasar. Están tan concentrados en lo que están haciendo ahí, reitero, que no ven el resultado práctico de estar ahí. El resultado práctico, reitero, es que de parte del apruebo ellos van a ser legitimadores de esta nueva Constitución. De parte del rechazo, por supuesto, las críticas les van a ser mucho más fuertes de lo que estoy haciendo yo en este minuto. Más adelante, recuérdenlo. Así que mi pregunta sigue en pie. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es la justificación? Dicen no ser como los venezolanos. Si da lo mismo si están o no están. Reitero el punto.
porque son impotentes respecto al proceso. No tienen capacidad de frenarlo, no tienen capacidad de modelarlo, no tienen capacidad de dirigirlo, no tienen capacidad. Y el resultado práctico va a ser lo que estoy señalando. No hay que ser sabio, no hay que estudiar ninguna gran cosa para ver lo que va a ocurrir. Basta, usted mire los articulados que van saliendo y puede proyectar. Por ejemplo, animalismo radical. Se quiere reconocer a los animales como seres sintientes en la Constitución. ¿Qué significa? Más allá de la argumentación teórica de ese esquice de construcción, que es un esquice de construcción, el animalismo radical. Pues bien, en términos prácticos, se acaba el rodeo. Chile tiene como parte de su acervo cultural y folclórico el rodeo. Se acaban las carreras, seguramente de galgos. Se acaba todo tipo de actividad relacionada con los animales que, según ellos, genere algún perjuicio para esos animales. Además de toda la política ya instalada desde antes respecto al tema de las mascotas, los chips y todo lo demás. Eso se va a agudizar. En su extremo, podría ocurrir, porque está dentro de la lógica, que se solicite, no, se exija el fin de los, se me olvida el nombre, pero el fin de los gallineros de producción de huevos masivos. Porque hay un tipo de granja de gallinas o de gallineros que son las gallinas felices o las gallinas libres, por decirlo así. Pues bien, podrían exigirlo, producto de este artículo en la Constitución. Luego, el tema de la carne como tal. ¿Por qué? Porque dentro de los esquices también está veganismo, que seguramente va a quedar incorporado en algún articulado de una Constitución. Entonces, la idea es que no comamos carne. ¿Por qué? Porque se sacrifican animales y los animales son seres sintientes. Sigo. Eso es una línea, de lo que ya están planteando al interior de la Constitución. Y usted proyecta entonces cualquiera de las líneas. ¿Cómo soluciona el problema de la Araucanía? Ya vamos a hablar de eso a las 11. Espero que pueda venir Gloria Navellán. Está complicada porque ha tenido mucho que hacer, pero va a tratar de estar a las 11. Y si no está, la vamos a excusar. Pues bien. ¿Cómo soluciona el problema de la Araucanía? Del punto de vista de lo que ellos están planteando en términos de autonomías territoriales, etc. Bueno, hay dos soluciones. Una, efectivamente, es que a nivel geográfico tengamos zonas, una especie de palestinización de la Araucanía, donde el Estado chileno, este Estado plurinacional, no tenga directo control, sino que pase primero por el control de las comunidades. Ese es el primer esquema. Pero el segundo, que está en desarrollo y en curso, es la eliminación física o la erradicación física de los chilenos de la región. Eso es lo que está ocurriendo en la práctica en este minuto. Ya lo vamos a ver y lo vamos a conversar con Gloria. Pero usted puede hacer la proyección directa del problema. Regiones autónomas con gobiernos autónomos regionales que después van al gobierno central. Esa es la idea, la estructura. Significa parlamentos regionales. Significa multiplicar por 16 la cantidad de parlamentarios en todo el país, aparte de los que están en el Congreso, que vamos a ver si es bicameral, unicameral o lo que sea. Creo que va a ser bicameral igual. Bueno, multiplica entonces la estructura administrativa del país por 16 regiones o las que quieran inventar. Y todos nosotros vamos a tener que estar manteniendo, literalmente, a esa estructura del Estado, de este Estado plurinacional y pluricultural. Y en lo de pluricultural no es que se reconozca particularmente la existencia o no de tales o cuales culturas dentro del país. No, se transforma en imperativo, se transforma en una imposición del punto de vista de que al lado
de la ESI y con todas las garantías de la niñez ya aprobadas, va a estar la educación intercultural, como ellos señalan. La obligación, la obligatoriedad de que los chilenos, bueno, tengamos que aprender otras cosas. Por ejemplo, mapudungun o kunza o atacameño. Estoy poniendo un ejemplo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué deberíamos? Nosotros somos chilenos. Es una mezcla. Podemos aprenderlo, por supuesto que sí. Es valioso per se. Pero no que lo impongan. Bueno, va a estar. Va a estar como está la imposición, por ejemplo, de que los letreros en la Araucanía de los organismos públicos tienen mapudungun o mapuzungún, como le dicen, y en castellano. Es una imposición. Eso viene de la mano con esto que estoy planteando. Y es una línea de conflicto en el futuro y es una línea de imposición más de este Estado que va a ser absolutamente dominante de nuestras vidas. Porque ese es el objeto de esta Constitución. Generar tal cantidad, comillas, de derechos que vamos a tener un Estado que va a controlar absolutamente todos esos derechos. Está ahí supuestamente para resguardarlo, en realidad para imponerlo. Educación en teoría de género, que ya está puesto en la nueva Constitución, así, pero formalmente. Y eso significa, en los casos que estamos viendo en Europa, que a su hijo o a su hija, indistintamente, primero van a tener que renunciar a su particular sexo, porque van a tener que adoptar la teoría de género, que eso es lo que quiero decir básicamente. Y eso se lo van a imponer en los colegios. No es que yo esté haciendo una demonización, sino que simplemente una constatación de lo que ya ocurre en Europa, en Canadá, por ejemplo, etc. Con, además, el tema de la sexualización temprana de los niños, con la rebaja de la edad de consentimiento, que viene a la mano de esto, y la autonomía progresiva, es decir, que los padres perdemos la autoría sobre nuestro hijo, la autoridad y la autoría, y el resultado va a ser entonces generaciones que van a venir en adelante adoctrinadas, formadas, deformadas en función de esta nueva Constitución. Y el problema central, y aquí quizás es lo más importante, es que al igual que lo que ocurrió en la UP, y ahí está el problema central, se trata de una minoría. Ahí está el problema básico. Esta es la minoría de la izquierda permanente de Chile en su historia. 34, 35%. Un tercio, ya, ok, para jugar los 3 tercios históricos. Es una minoría. El problema de las minorías que imponen este tipo de modelos es que se transforman en dictaduras rápidamente, primera cosa, con este barniz democrático, participativo, que además va a estar íncito en la propia Constitución. El tema de la participación, voto obligatorio, ya está, entre otras cosas. Así que lo van a obligar a usted a ir a votar todas las estupideces que quieran que vaya usted a ir a votar de aquí en adelante. Si está medio aburrido de tener que ir a elecciones, porque hemos tenido muchas, prepárese porque van a venir muchas más. Y esa participación además mediada, porque vamos a ver qué es lo que dice la nueva Constitución respecto a los partidos políticos. Y mi impresión es que lo que van a decir es que no solamente los partidos tienen capacidad o representatividad, sino que van a incluir a los movimientos, que son en realidad el fundamento del proceso, no los partidos políticos. Los partidos políticos están siendo la caja de recepción de los movimientos que son los que desarrollan realmente el proceso revolucionario. Bueno, puede que les den, y lo más probable es que les den, capacidad de representación a través de esos movimientos. Entonces imagine usted tener que votar para elegir a los representantes, primero por raza, después por género, o primero por género y después por raza, como usted quiera, y luego por región
y luego por grupo o lista o conglomerado. No es un hombre un voto, primer problema, se acaba. Ya no es un hombre un voto la propia Convención Constitucional. ¿Por qué? Porque hay sobrerepresentación, reitero, de los denominados pueblos originarios. Entonces no vale lo mismo el voto de una persona que votó por un convencional nacional chileno que el que votó por un convencional de los pueblos originarios. Ese voto vale muchísimo más que el voto de cualquier chileno. Eso va a institucionalizarse en la nueva Constitución. Va a quedar ahí plasmado para siempre. Para siempre en lo que dure, lo que estoy planteando que va a durar, el proceso mismo. Es el periodo de vida de esta nueva Constitución. Y preguntan en el chat si es que ¿cuánto va a durar? Bueno, usted prepárese porque ya tiene 4 años por delante con Boric, que a todo esto está ahí en su primera entrevista, dicen, por Tolerancia Cero por Chilevisión. Pues bien, tiene 4 años por delante con Boric, que va a ser el ejecutor de las primeras medidas que van a llevarnos a esta clausura de proceso de la nueva Constitución. Luego, seguramente la imposición de la nueva Constitución como tal, con toda la reformulación a nivel nacional de las estructuras del Estado. Y finalmente, la imposición que estoy planteando en el tiempo. Así que, por lo bajo, 8 años. Si que los periodos presidenciales se alargan, que también puede ser, porque lo están discutiendo, podrían ser 10 al tiro, 6 y 4 de Boric, y para adelante. Entonces, si esto no lo obliga a tener que hacer todo el esfuerzo posible para que el rechazo no sea una cosa ínfima, como pasó en el plebiscito, en el primer plebiscito, pues bien, no veo que otra cosa pueda movilizarlo a usted para ir y para llevar a toda la gente que pueda a votar rechazo en ese plebiscito que viene. Porque de lo contrario, gana el apruebo, pasa lo que les estoy comentando y 10 años por lo bajo por delante de proceso y de instalación del proceso. Quizás en alguna medida muy rápido en algunas áreas y en otras un poco más lento, pero sin posibilidad de salirse. Sí, ahí está el punto. El punto es que se clausura y no hay salida. No hay salida por vía democrática, no hay salida por vía institucional. Entonces el resultado práctico de esto va a ser un enfrentamiento en algún minuto en el futuro de esta minoría de izquierda, que es un tercio probablemente del país, versus la otra parte, que son la mayoría, que no necesariamente piensan lo mismo ni están de acuerdo, pero en función de lo que va a ocurrir, lo más probable es que esa mayoría real termine por rebelarse, como primera idea. Como primera idea. Eso sin contar además la gente que ya está en resistencia, activa o pasiva, como nosotros. Porque esa gente ya está. Bueno, se le va a sumar mucha más gente a lo largo de lo que viene. De marzo en adelante, entonces, con la instalación del gobierno de Boric, empieza la implementación ya institucional del proceso revolucionario. Y el mejor ejemplo es el gabinete que acaba de conformar. Solamente una mención de eso. Primero, es evidentemente un gabinete controlado por el Partido Comunista, y no necesariamente porque los ministros o ministras sean comunistas o aparezcan como comunistas, pero el fondo de todo ello es comunista. Ahí está la primera idea. Segundo, este ministro de Hacienda que acaban de poner, efectivamente, a la derecha la ha tranquilizado. Por lo menos a la derecha institucional, la UDI, Renovación y Evópoli, que están muy de acuerdo que se haya nombrado este ministro y eso da garantías de qué sé yo.
Ese ministro es el equivalente a justamente el pacto de garantías que hizo Allende, de garantías democráticas que hizo Allende para llegar al poder. Es decir, para que no hubiera problema, firmó el pacto de garantías que él mismo sabía que era tema absolutamente irrelevante, como lo dijo después en una entrevista. Pues bien, el problema era el poder. Y esto es lo mismo. Y sorprende que partidos como la UDI, o en menor medida Renovación, y la gente que los dirige, sea tan imbécil como para creer que eso implica algún grado de moderación o de estabilidad del proceso. Eso es lo menos importante. El problema económico que vamos a tener lo vamos a tener igual, con ese ministro o con otro ministro. No es el punto más importante. El punto más importante son las otras cosas que están pasando y que van a pasar a propósito de la convención y lo que ya mencioné. Esos son los cambios fundamentales, esos son los cambios radicales, esos son los cambios revolucionarios reales. No que el ministro haga una mala gestión o una buena gestión. No tiene mucha importancia. Entonces, hay que ser bien ingenuo, y parece que la derecha completa es bien ingenua, para creer que ese ministro significa algún tipo de moderación de proceso. Nada. Nada en absoluto. Es simplemente el calmante que le dieron a esa derecha para que no se pusiera en contra inmediatamente. Pero ya no están en contra, simplemente han dicho que van a hacer una oposición constructiva. Y como creo que lo mencioné en el programa anterior, en una revolución no existe una oposición constructiva, no existe oposición, existe resistencia, que es lo único que existe en un proceso revolucionario, al proceso. Las oposiciones terminan siendo rápidamente eliminadas de cualquier posibilidad política. Que un poco, y ahí podríamos coincidir, lo que pasó en Venezuela, en el sentido de que la oposición fue fragmentada, cosa que acá es lo mismo, por lo menos al interior de los partidos, las bases de los partidos que me acabo de mencionar están en absoluto desacuerdo con lo que sus directivas están planteando, la gran mayoría. Seguramente hay algunos que son muy obedientes y disciplinados que están de acuerdo con lo que las directivas han planteado, de ser oposición constructiva. Pero la mayor parte de las bases está en contra. Entonces, la derecha fragmentada. Por eso esa derecha se va a terminar muriendo. Porque está en proceso de muerte. De hecho, está en la UTI lista para morirse. Y lo que va a pasar en los 4 años de Boric va a ser exactamente que vamos a asistir a eso. Las contradicciones internas en esos partidos, producto de que hay un sector de buenistas que sigue apostando a que esto se trata de una reforma, que no lo es una revolución. Bueno, los que están apostando que solo se trata de reformas y que son capaces, vía económica o de poderes de algún tipo, de controlarlo, se van a dar cuenta que no son capaces. Les va a pasar un poco lo que a los constituyentes de la convención. En algún minuto van a tener que simplemente resignarse a ser comparsa de lo que está ocurriendo. Y las bases se van a desafiliar de los partidos, van a renunciar a los partidos, que ya está pasando, mucho, y va a pasar mucho más. Y ahí tiene un problema usted de vacío de poder, porque de algún modo, claro, esos partidos concentran parte del poder político, electoral por lo menos, y resulta que en política no hay vacíos, siempre se ocupan los vacíos. Así que la segunda cosa que va a pasar, una derivada de esta, es que van a ser esta nueva derecha que hemos venido comentando desde hace bastante tiempo, más de un año atrás, donde el Partido Republicano tiene alguna importancia, pero va a tener importancia en la medida de que sus dirigentes no cometan el error de los otros partidos de derecha. Y además va a surgir otros partidos más allá de republicanos. Eso es lo que va a ocurrir por este sector. Lo van a ver. Así que no estoy anunciando nada que no sea previsible, es absolutamente previsible. Absolutamente previsible.
La gente comenta también el tema del CERVEL, pero sinceramente yo creo que es un tema menor. ¿Por qué? Porque ya controlan las estructuras del Estado hace mucho rato. Están prácticamente en todas las estructuras del Estado. Entonces, el CERVEL es una situación dada más, que implica que seguramente, aunque nosotros tengamos la capacidad de movilizar a muchísima gente, jamás vamos a poder ganar en el futuro en este modelo, independiente que tengamos mayoría. El CERVEL de por medio. Resumen, si a usted le fragmentan su identidad, ¿vio Fragmentado la película? Este asesino que tenía múltiples personalidades. Vean, bueno, es más o menos lo que le están haciendo al país. Fragmentarlo. Chile fragmentado. Y luego deconstruirlo. No hay nación. Hay naciones que son imaginarios. Es decir, no es que la sociedad está formada por comunidades, es que las comunidades son la sociedad. E invertir completamente el orden del todo a la parte. Y se pone la parte sobre el todo. Es la inversión del concepto mismo de proceso social que hasta ahora conocemos. ¿Por qué? Porque efectivamente los esquizes de construcción constituyen eso. Sociedades cerradas en sí mismas que están sobre el todo. Donde sus modos de ver el mundo son los que terminan imponiéndose al todo. No es que el todo determina la estructura para las partes. Se invierte, se da vuelta el modo en que hemos vivido hasta ahora. Eso es lo revolucionario. Eso es lo realmente importante. Porque significa no solo que perdemos la identidad como chilenos, después vamos a tener identidades regionales, seguramente. Ah, tú eres de la quinta región, ¿ah? Viña Marino, no sé qué, y eso va a pesar un poco más del punto de vista político que ser chileno. Ahí van a estar los problemas, ahí van a estar las soluciones, seguramente ahí van a estar los recursos también. Piensen la demanda permanente en el norte por el extractivismo del cobre, entre otras cosas, respecto a que no quedan los recursos allá. Entonces, ¿cómo lo va a hacer el modelo que quieren implementar respecto a, por ejemplo, esos recursos? Estoy preguntando nomás. Bueno, son puros conflictos que vienen. Eso es lo que uno medianamente puede anticipar de este proceso en curso. ¿Y qué pasa entonces con el rechazo? Bueno, primero tenemos, como siempre, el problema de que no hay una estructura todavía muy orgánica a nivel de comando del rechazo. Nosotros hemos hecho el esfuerzo de tratar de formarla, pero siempre cuesta, y no estamos en exactamente todas las regiones, estamos en algunas regiones. Falta todavía bajar a nivel provincial y por supuesto a nivel comunal. Y tenemos para hacer eso, vamos a estar en febrero, marzo, hasta agosto. Es decir, si no se ponen las pilas ahora para constituir orgánicas que vayan por el rechazo y esas orgánicas tengan capacidad real de ir a hablar con la gente y explicarle lo que va a pasar, bueno, vamos a perder de nuevo, pero vamos a perder de nuevo por paliza. Y ese es el problema mayor, porque eso legitima, entonces, finalmente, por vía democrática, la nueva Constitución. El esfuerzo que tenemos que hacer es por lo menos que del 44% que sacó Kast se crezca un poco, a un 48% sería ideal. Si se hace el esfuerzo mayor, claro, uno piensa que podría ganar, pero es muy difícil. Tienen toda la estructura y el aparato del Estado en sus manos, todos los medios de comunicación, todos los periodistas, todo el tinglado completo porque ya dan por aprobada la nueva Constitución, sin que se haya hecho el plebiscito. Y después viene el problema de que la derecha cobarde, deconstruida, etcétera, que ya hemos comentado mucho, va a conceder y va a estar de acuerdo con eso. Ya lo está. Ya lo está en forma estructural. ¿Por qué? Porque han avalado el proceso. Porque esas directivas de renovación nacional de la UDI y de Evópoli son los que han avalado este proceso.
con Piñera incluido. Entonces no van a nunca reconocer que son cómplices del proceso revolucionario. Y las derechas, históricamente, las no izquierdas, históricamente, son capaces de entregar hasta sus hijos a la revolución con tal de mantener una cuota chiquitita de poder. Y eso es lo que están haciendo. Ya sus hijos se lo están entregando al proceso revolucionario. ¿Para qué? Para mantener una cuota mínima de poder. Así que todas esas directivas, los Sandón, los Desbordes, los Lavines que van a volver, etcétera, son cómplices del proceso. Y usted debería, si es militante de cualquiera de esos partidos y está en contra de lo que está pasando, salirse del partido, irse. Lo mismo que deberían hacer los convencionales de Vamos por Chile, de la constituyente. De lo contrario, usted va a ser otro aval más del proceso. Va a terminar justificando la posición de esas directivas que no representan a las bases y terminará entonces siendo cómplice de lo que va a pasar. ¿Quiere ser cómplice de lo que va a pasar? ¿O quiere rechazar lo que va a pasar? Eso es lo que tiene que preguntarse cualquier militante de esos partidos en lo que viene. ¿Le va a hacer caso a la directiva que llamó a votar a apruebo, incluso antes de que esté escrita la Constitución? Bueno, nosotros estamos llamando a votar rechazo, pero ya tenemos los artículos, así que podemos empezar artículo por artículo. Pero ellos llamaron a votar apruebo antes de que estuviera la Constitución hecha, ni siquiera pensando en qué es lo que están aprobando. Esas son las directivas de la UDI, Renovación y Evópolis. ¿Usted de esos partidos qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo en esos partidos? ¿Toman en cuenta su opinión de militante de base donde está en desacuerdo? Lo dudo. ¿Qué está haciendo ahí? Sálgase. Es muy importante que estos tres partidos mueran, desaparezcan. Y va a pasar aunque yo lo diga o no lo diga, les va a pasar igual. Lo que importa es tal vez cuánto se demora. ¿Cuánto se demora? Juan Carlos Palma dice, Boric acaba de decir que el pueblo nación mapuche, esto es lo que él piensa. Sí. ¿Lo quieren ver? Un minuto por lo menos, no sé. A ver, sí, lo podemos poner acá. Escuchémoslo. Sí, no, es que respecto a eso, ¿qué ocurre con aquellos que siguen optando por el camino de la violencia y que quieren imaginarse una posibilidad de un gran acuerdo o algo por el estilo? Se entiende que el gobierno próximo suyo no quiere renovar el estado de excepción, pero ¿cuál es el plan B respecto al orden público y como Estado, digamos, con las facultades que tiene el Estado? Nosotros tenemos el deber como futuro gobierno de hacer respetar el orden público. Y ese es un deber que no es renunciable. Y por lo tanto esperamos contar con toda la colaboración para aquello. Pero me parece que declaraciones como las que vimos hace poquito del general a cargo del estado de excepción en Araucanía no contribuyen en esa dirección. ¿Este fuera el presidente? ¿Quiénes son los guardianes y quienes tienen la atribución exclusiva del uso de la fuerza en un Estado tienen que ser el triple de cuidadosos en justamente sus declaraciones? Uno puede tratar... Ha sido súper interesante ver estas volteretas que se están dando, que tienen sumamente enojado y molesto a el sector octubrista que fue el que llevó adelante el proceso revolucionario en términos de calle. Y los tiene molestos en realidad, en serio, en serio. Hasta hoy día, incluso, me reía viendo uno de los programas de los canales de izquierda, formal, donde hacían críticas ya en este minuto a Boric y a todo el equipo que está formando. Hay programas de la izquierda más radical que ya están llamando a salir a las calles a protestar contra estos amarillos que están ahí, Boric incluido. Va a ser muy interesante ver como proceso, no es que sea bueno, pero va a pasar,
Así que va a ser interesante ver las tensiones internas del proceso revolucionario, como siempre. Los sectores más radicales tratando de radicalizar y acelerar el proceso lo más rápido posible. Y el gobierno, y ahí lo estábamos escuchando decirlo, teniendo que moderar a ese sector. Es el mismo paralelo histórico de la UP. Tenía usted al Partido Comunista con la tesis del avanzar consolidando, paso a paso, en el lenguaje de Boric, y tenía la tesis del Partido Socialista de avanzar sin transar. Y además tenía al MIR, y además tenía a la BOP, entre otras cosas, que eran más radicales todavía. ¿Y qué hacía el gobierno? Bueno, mandó efectivamente Allende al Coco Paredes a desarticular a la BOP, y efectivamente lo hicieron. Después hubo un bombazo en el cuartel de la Policía de Investigaciones, murieron 3 detectives porque uno de los dirigentes de la BOP fue y se hizo estallar con un cinturón. Vamos a ver cosas como esa, paralelos históricos que no es que me gusten, pero ahí están. Y se pueden anticipar. Si eso es lo que quiero transmitirles. No es que yo esté diciendo cosas que son locuras, son cosas que van a ocurrir y que son anticipables. Como vamos a ir a la Araucanía, simplemente decirles que nosotros hicimos el año pasado, colaboró con esto el mayor Jorge Aguirre Jepic, de Carabineros en Retiro, que tiene el programa de Entre Paco y Ratis, ¿no? Y también Gilberto Monsalve y Raúl Muñoz. Bueno, hicimos una lista de acciones y las ordenamos del punto de vista de su relevancia y magnitud. Y dentro de eso, en las de mayor gravedad, habían 2 cosas que no se habían cumplido el año pasado todavía. Primero, el asesinato directo de civiles por parte de las guerrillas que están operando en la Araucanía. Y el segundo, los secuestros. Esas 2 cosas ya pasaron. Lo que queda para rellenar completa las casillitas de esa lista, los checks de esa lista, deben ser 10 puntos. No creo que más. Todo el resto ya se hizo, ya se cumplió. Significa, en esos 10 puntos que faltan, para ver escalamiento de proceso, que a medida que pase el tiempo, uno va a hacer el check que viene y termina en lo que estoy diciendo y anticipando, en una salida no institucional del proceso. Ahí está. Guste o no, es lo que va a ocurrir y usted va a tener que tomar posición frente a eso. Va a tener que tomar posición, si es que no la tiene ya. La gente de derecha que está metida en el proceso, después no va a poder salir, no va a tener excusas, van a ser cómplices, van a avalar y van a terminar siendo devorados por el propio proceso. Siempre pasa. Y la gente que va a estar en resistencia va a estar en resistencia. Eso es todo. Hay, además, en curso un problema mayor que el problema internacional. Siempre hay que estar mirando ese contexto. Y bueno, tenemos el enfrentamiento abierto entre Estados Unidos y Rusia y China, que está ahí al lado. Entonces, hasta cierto punto con los paralelos históricos también se cumple porque tenemos un problema de guerra fría que puede ser caliente en un ratito más a nivel global. Otro problema. Y hay que ver qué va a hacer este gobierno en términos de relaciones internacionales. Eso es súper importante. Primero, lo más probable es que inmediatamente se haga un bloque con los demás países, Venezuela, Argentina, Bolivia, etc. A Bolivia se le va a dar salida al mar lo más probable. No sé por dónde, pero se va a cortar en alguna parte del país porque está dentro de lo que han planteado. Y todo esto ocurre con la anuencia de esta derecha que he estado criticando. Además, particularmente de ciertos dirigentes empresariales que ya no son ingenuos, son estúpidos nomás. Que aplauden porque nombran a este ministro de Hacienda y dicen que es maravilloso, que no sé qué,
que está muy bien, y no se dan cuenta que no tiene ninguna importancia real para el proceso mismo. Bueno, hemos visto mucha gente reaccionando frente al nombramiento de esta nieta de Allende en el Ministerio de Defensa. ¿No les parece preocupante que, primero, una nieta de Allende, segundo, conectada con la inteligencia cubana, esté a cargo del Ministerio de Defensa? Bueno, todos los que se han preguntado, la respuesta es sí, pues es muy preocupante. ¿Y qué se va a hacer al respecto? Nada. Nada. Nada, por lo menos, en lo que viene. Va a operar, al final, la inteligencia cubana a través del Ministerio de Defensa y de esta ministra. ¿Por qué? Porque ahí están los vasos comunicantes y además porque ya tenemos presencia venezolana y cubana en el país hace rato, orgánica, y de la inteligencia. No hay que ser analista ni muy sabio para ver lo que nos va a pasar. Basta proyectar un poquito lo que ya está pasando. Y termino el bloque entonces con el llamado a todos ustedes a dos cosas que me parecen súper importantes. Primero, a unirse para el rechazo. Y yo creo que tenemos la última oportunidad de ¿qué? De dejar de lado el problema de egos y de yo soy el que dirige esto y no sé qué. Así que teníamos 5 comandos de rechazo, 6 comandos de rechazo al principio. Y generar un comando, uno nacional, donde todo el mundo sepa que ahí está. Eso es. Y todo el mundo está trabajando para que el rechazo gane. Para poder convocar. Cada uno tal vez en su propia y particular posición y con su propio trabajo, pero todo unido. De lo contrario, va a pasarnos lo mismo que nos pasó la vez anterior. Y ese es el primer llamado entonces. El primer llamado es a toda la gente que está por el rechazo a unirse y dejar de lado cualquier otra diferencia que haya, porque hay muchas, en el plano ideológico, en el plano de la concepción económica, etc. No tiene importancia. Lo que importa ahora es que hagamos crecer el rechazo. Y lo segundo, a todos ustedes que ya están por el rechazo, que están en resistencia, es ir a conversar con la gente que no ha ido a votar. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque todavía un 45% del padrón, por lo bajo, no se ha pronunciado respecto a lo que está pasando. Es deber nuestro explicar y mostrar lo que va a ocurrir para que esa gente tome posición, si es que no la tiene todavía. Si es que no la tiene todavía. Ese es el llamado más importante que les puedo hacer hoy día respecto a lo que viene. Tenemos poco tiempo, febrero, marzo, hasta agosto. Es poco tiempo. Bueno, hagan el esfuerzo de ir a conversar y explicar a todos los que ustedes sepan que no han votado. Pueden ser parientes, pueden ser amigos, pueden ser... Vaya a explicarle. Si usted ya sabe lo que está pasando y sabe lo que va a ocurrir. Pregunta Moto, ¿cómo esto compatibiliza con la Agenda Corporativa Global 2030? Hay un buen resumen donde usted ve los objetivos de Naciones Unidas para el desarrollo y se cambian con las analogías del punto de vista político. Entonces, todo lo que está ocurriendo es prácticamente esa agenda. Esa agenda. Además del problema del gran reseteo que le han dicho, que lo más probable es que también ocurra. Está todo alineado. Aparte, y no voy a entrar en el tema pandemia, no voy a entrar en eso porque no alargamos y no terminamos el programa nunca. Pero en definitiva, entonces, va a ser muy difícil que nosotros podamos evitar lo que va a pasar. Va a ser muy difícil. Ojalá tengamos la fuerza de que el rechazo gane. Y si no, bueno, tengamos la fuerza de mantenernos en la posición que estamos durante todo el proceso, porque vamos a tener que hacerlo.
vamos a tener que estar en resistencia todo el proceso, todo lo que se demora el proceso, en lo que ya planteé. Y hasta ese minuto, cuando esté la salida del proceso, entonces, usted va a tener que estar luchando prácticamente todos los días contra lo que están imponiéndole y lo que le van a imponer. Resistiéndolo. Eso es lo más importante. Y con esto no es para que ustedes se desanimen, es todo lo contrario, les pido que tengan el ánimo arriba y el compromiso que ya tienen tomado y asumido lo proyectan a lo que les pido. Primero la unidad y segundo el ir a hablar con la gente que no ha ido a votar. Yo creo que esas son las dos cosas más importantes que hay que hacer en este minuto y la invitación a todos ustedes y a todos los que están viendo es que hagan eso. Nos unamos y vayamos a convencer y a mostrar a la gente que no ha ido a votar qué es lo que va a pasar con Chile si gana el apruebo. Así que con eso vamos a un intermedio, volvemos un ratito más a ver si Gloria se puede conectar. De todos modos no lo sé, así que voy a preguntarle si alcanza. Gracias. Chile, fértil provincia y señalada, en la región antártica famosa, de remotas naciones respetada, por fuerte, principal y poderosa. La gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni extranjero dominio sometida. Así comienza La Araucana, poema épico que estableció las principales características que hacen de Chile lo que es hoy, una nación sin igual en América Latina. Una tierra orgullosa y desafiante para sus habitantes, demarcada entre el soplo árido del desierto y el hielo eterno de los glaciares, que apoya su espalda en una imponente y majestuosa cordillera, esculpida con el fuego de sus volcanes, que abre sus brazos en forma de valles y quebradas a las azules aguas del Pacífico. Chile, tierra de mitos y poderosos seres ancestrales que dotaron de fuerza y determinación a quienes decidieron encender la llama de sus hogares a orillas de sus numerosos ríos. Sin embargo, tanta belleza natural y tanto orgullo despertaron la envidia de muchos. Esos que a lo largo de nuestra historia han querido arrancar partes vivas de nuestro cuerpo soberano, siempre buscando la manera de someternos a príncipes errantes y mendigos burgueses. Esas amenazas no siempre se presentan ante nuestras puertas de frente y desafiantes. Surgen traicioneras en el seno de la nación. Son larvadas en hijos de esta tierra que sucumben a una corrupción moral para ser utilizados por fuerzas más allá de su entendimiento, que los encandila y enceguecen con el brillo falso de promesas frívolas y estériles, por ese perverso amor a la riqueza superflua que solo es de este mundo. Hoy en estos tiempos posteriores vemos que estas mismas pasiones inconducentes que se habían mantenido ocultas por muchas décadas, como el ladrón que busca el momento de descuido para atacar, han vuelto a surgir e irrumpen con inusitada furia y prepotencia en contra de este pueblo orgulloso, en un afán aterrador de someter hasta el último hijo de la Cruz del Sur a su propia destrucción. Antes, mucho antes, nos vimos expuestos a este poder destructor, pero cada vez que se manifestó, despertó el temple de un pueblo indomable, que ha rechazado una y otra vez a este demiurgo soberbio y codicioso, embustero y falaz. Hoy,
Nos enfrentamos al más furioso de sus ataques. Para ello, ha convocado a todos sus generales y pretende con este asalto final someter de una vez a la nación más orgullosa de esta tierra. Es por esto que una vez más debemos blandir la espada, lustrar los escudos y cerrar las filas para defender a nuestras familias y a nuestra tierra. Se levantarán los espíritus de los héroes desde sus sepulcros dorados y formarán junto a nuestras huestes para sostener la última esperanza de la cristiandad. Somos una sola nación, un cuerpo vivo y vibrante que se niega a hincar la rodilla a quien intente hacer de esta tierra un lago de sangre con el sacrificio de miles. Ante ellos seremos el grito temible que amedrente al déspota audaz. Somos los que hacemos grande y fuerte esta nación. Somos los hijos de la sangre regada de los mártires y la carne viva de aquellos por los que juramos defender lo que nos pertenece, grabando con nuestro honor bajo el fuego insondable de donde hemos surgido. En esta agónica hora, mirando a los ojos del Creador, los desafiamos. Este será el tiempo de su caída, porque aquí se levantan los patriotas nacionalistas, aquí nacen los héroes, aquí somos la resistencia. Bueno, lamentablemente acabo de tratar de comunicarme con Gloria y no va a poder venir seguramente al programa. Ella está en Santiago en este minuto, llena de actividades, me dijo, y no estaba en un lugar donde pudiera participar y tenía que llegar a las 11 a otra parte, pero no, lo más probable es que no pueda venir. Así que les pido a ustedes las excusas pertinentes y que la excusen, por supuesto, porque está complicada, no en su casa como siempre lo hemos hecho en Traiguén, sino que acá en Santiago. Así que eso es lo primero. Me voy a referir entonces a lo que está pasando en la Araucanía. Bueno, tuvimos 4 personas asesinadas prácticamente en una semana. Y asesinatos que tienen además la particularidad, primero de ser en un caso por la espalda, en otro a la persona en particular, es decir, casi sicariato, y tercero, encerronas a un vehículo. Eso es en este minuto con estado de emergencia y con presencia militar en la Araucanía. Lo que está pasando. Y el gobierno de Boric ya dijo que va a retirar el estado de emergencia. Y por supuesto va a tener que salir los militares. ¿Qué va a pasar con la Araucanía entonces? Piénselo. Ya están en el nivel de asesinatos a civiles desarmados por la espalda. En cualquier parte. 4 en una semana. 4 en una semana. Proyéctelo.
y en torno al lago Ranalhue, en Victoria, en Lautaro, cerca de la comunidad de Temucuy, por supuesto. Todas esas zonas van a empezar a vivir el escalamiento mayor de procesos, que significa la sistematización de los ataques a los chilenos que viven ahí. Lo voy a decir así. Chilenos de origen mapuche o no, porque también. Particularmente a los chilenos de origen mapuche que viven y que están en desacuerdo con el proceso insurreccional y las guerrillas que están operando en la zona. El castigo, entre comillas, el castigo que va a ser el asesinato, va a ser a ellos probablemente mucho más fuerte y duro que a los propios chilenos, que lo único que quieren es sacarlos. Si se sistematiza, ¿qué es lo que va a pasar? Saliendo de ahí, por supuesto, las Fuerzas Armadas, ¿quién lo va a controlar? Este gobierno que viene, que quiere dialogar. ¿Con quién va a dialogar? ¿Con las guerrillas va a dialogar? Las guerrillas ya dijeron que no están ni ahí, lo voy a decir así fácil, con el gobierno de Boric. El proyecto de independencia, porque se trata de una guerra de liberación nacional, entre comillas, porque ese es el argumento, va a continuar y va a escalar. Ya en el lado argentino empezó el mismo problema. Ahora liberaron a Huala y vamos a ver cómo se desarrolla allá. Ya tienen casi, el nivel de escalamiento es menor, pero están aproximándose a donde estamos nosotros ahora. Bueno, han reaccionado, por ejemplo, el gremio de los camioneros, pero ya hemos visto antes, y esa es la pregunta, que ellos han reaccionado y no han podido coaccionar al gobierno. La pregunta es si ahora van a poder. Si ya no lo hicieron con Piñera, ¿con Boric lo van a poder hacer? Porque realmente, si quieren movilizarse y dejar simplemente sin abastecimiento y cortado el tráfico en toda la región o todo el sur de Chile, lo podrían hacer para que este gobierno que viene sea forzado a tener que hacer algo. Pero van muchas veces en que intentan hacerlo y no lo hacen. Entonces, escuché las declaraciones del presidente de ellos y mi problema es que hasta ahora no ha pasado. ¿Por qué tendría que pasar ahora? Puede ser, claro, porque el nivel de amenaza va a ser mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Aparte de eso, Cristian Clarion dice, aquí en San Vicente, Calle Larga, en la madrugada de hoy se sintieron 2 ráfagas de metralleta. Es bastante extraño porque acá es tranquilo, es campo. Esta mañana avisa Carabineros. Bueno, la Araucanía está adelante del proceso de escalamiento que está viviendo todo el país, de la violencia. De la violencia de la delincuencia, de la droga, el narcotráfico, etc. Todo está más adelante. En el resto del país va a seguir pasando igual. Los secuestros, que ya se van a normalizar, acuérdense. Y por ende va a tener que usted tomar precauciones de a qué hora sale, cómo sale, con quién sale, etc. Necesariamente. Y la violencia a nivel pequeño, local. Por eso no me extraña lo que comenta ahí Cristina Clarion. No me extraña. O sea, no va a haber lugar en el país donde se pueda estar tranquilo en realidad. Todos van a tener algún grado de conflicto de alguna magnitud. De alguna magnitud. Súmele a eso que estamos con esta pandemia desatada según la autoridad y con más restricciones. Súmele a eso el problema que viene económico y el panorama, por supuesto, no es nada de alentador. Así que con esto quiero terminar hoy día porque no vino Gloria, quería conversar con ella, pero le pido a todos ustedes la excusa y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias. Que estén bien. Chao.
Desde que tengo memoria, siempre he sentido un apego visceral, pasional, a nuestro país, a su historia. Yo amo a Chile. Desde lo más profundo de mi corazón, desde el fondo de mi alma, amo a esta nación que no se somete a dominio extranjero. Amo a este pueblo impetuoso que nunca se ha rendido. Soy padre, y como padre siento y vivo como una violencia extrema el adoctrinamiento al que se ha venido sometiendo a nuestros hijos a través de la deconstrucción de nuestra historia, de nuestros héroes, de nuestros emblemas y del legado de todos nuestros ancestros. Soy padre, y al igual que millones de padres, me preocupa cada día el estado del país y del mundo que heredaremos a nuestros hijos. Soy científico y soy humanista, y de mis años de estudio e investigación desarrollé un enorme respeto por nuestra tierra, por sus plantas, sus insectos, sus animales y paisajes, y sobre todo, por todos nuestros ancestros y su largo viaje que está vivo en nosotros, porque los chilenos somos mucho más, muchísimo más, que la mera suma de todos nuestros ancestros. En el fondo, si tuviera que definirme, creo que contestaría simplemente que soy intensamente, orgullosamente, fielmente y evidentemente chileno. Por esto, percibo los insultos a Chile, a su historia, sus símbolos y su nación como si me estuvieran dirigidos directamente. Me crié en el Pudahuel de los 80, donde Santiago terminaba y comenzaban las lomas, las chacras y el campo, en algunos de los años más duros para la economía del país. Y por eso siento en carne propia la inseguridad, la violencia y la pobreza que aún hoy sigue afectando a demasiados chilenos. Y entiendo, como si fuera mío, el sufrimiento de mis compatriotas, porque yo también lo viví. La decisión que tomen en las próximas elecciones presidenciales será crucial, fundamental. Se trata realmente de elegir un modelo de civilización. Se trata de elegir entre la patria o el caos. Pueden continuar con quienes les han mentido, les han fallado, han traicionado, engañado al pueblo y destruido a Chile, o bien volver a poner a Chile en orden. Sí, queremos poner a Chile en orden. Sí, queremos que los chilenos puedan vivir libres en un Chile unido e independiente. Sí, queremos que los chilenos puedan vivir seguros en un Chile respetado. Sí, queremos que los chilenos puedan vivir protegidos en un Chile próspero y pujante. Sí, queremos que los chilenos puedan vivir unidos en un Chile orgulloso. Sí, queremos que los chilenos puedan vivir bien en un Chile sostenible. Entonces todos queremos que los chilenos puedan vivir sus sueños en un Chile justo, en paz, orden y prosperidad para todos. Este es el propósito de mi compromiso. Es por esto por lo que lucho. Es por lo que he jurado consagrar mi vida en el nombre de Chile, en el nombre de los que labraron el prestigio y la gloria de Chile a la grandeza de Chile. Y es por esto que llamo a cada chileno digno de portar ese nombre a luchar por la libertad, por el respeto, por el futuro, por sus hijos y nietos, y a rechazar desde ahora y para siempre a quienes quieren dividirnos e imponernos la dictadura de doctrinas fracasadas. Los llamo a luchar en nombre de ustedes, en el nombre de la nación chilena. RST Chile, Radio y Televisión Santiago de Chile, presenta Análisis Semanal, un programa de conversación y debate conducido por Alexis López Tapia y con la destacada participación de invitados especiales. Porque Chile merece más, síguelo todos los domingos a partir de las 22 horas por RST Chile, transmitiendo en vivo para Chile y el mundo a través de Internet.